Hay mensajes que recibimos por error y que normalmente borraríamos sin pensarlo demasiado. Un número equivocado, una persona que confundió un contacto o alguien que simplemente escribió demasiado rápido. La mayoría de las veces no ocurre nada y aquella conversación termina en un simple perdona, me he equivocado. Pero algunas personas decidieron responder, y lo que comenzó como una conversación con un desconocido terminó revelando situaciones que jamás deberían haber conocido. En las historias de hoy veremos 7 mensajes enviados por error que terminaron destapando secretos, mentiras, estafas y situaciones mucho más oscuras de lo que cualquiera de sus protagonistas podía imaginar. Algunas personas descubrieron que estaban hablando con alguien que ocultaba una identidad completamente diferente. Otras terminaron encontrando información que llevaba años escondida, y en uno de estos casos, un mensaje aparentemente insignificante acabó siendo la pieza que faltaba para descubrir un delito. Porque a veces el mensaje que llega al teléfono por equivocación no es simplemente un mensaje equivocado. A veces es una puerta que alguien abrió accidentalmente hacia una historia que nunca debió salir a la luz. Historia 1. El mensaje que destapó una estafa. Me llamo Marcos, tengo 34 años, y durante mucho tiempo pensé que uno de los mensajes más extraños que había recibido en mi teléfono simplemente había llegado por equivocación. Todo comenzó una tarde de noviembre, cuando estaba trabajando desde casa y recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. La persona que escribía me preguntaba si finalmente había conseguido hablar con el hombre del taller, y si todavía tenía pensado hacer la transferencia aquella misma noche. Al principio pensé que se había confundido de número, así que respondí simplemente que se había equivocado de persona. Casi inmediatamente apareció el indicador de que estaba escribiendo y recibí una respuesta en la que me pedía disculpas, diciendo que había confundido dos números que solamente se diferenciaban en una cifra. Lo normal habría sido borrar la conversación y olvidarme del asunto, pero por alguna razón le pregunté quién era el hombre del taller y por qué tenía que hacer una transferencia. La persona tardó bastante en contestar y finalmente me dijo que no era asunto mío, que había sido un error y que prefería dejar la conversación ahí. Me pareció una reacción un poco exagerada para alguien que simplemente había enviado un mensaje al número equivocado, pero no le di demasiada importancia y continué trabajando. Sin embargo, aproximadamente una hora después recibí otro mensaje del mismo número. Esta vez no estaba dirigido a mí directamente, sino que parecía una fotografía de una conversación que aquella persona había enviado accidentalmente. En la imagen aparecía una transferencia bancaria y varios mensajes en los que alguien hablaba de entregar una cantidad importante de dinero a cambio de recuperar un vehículo que supuestamente había sido retenido por una empresa. No entendía absolutamente nada. Le pregunté si todo estaba bien y me respondió que no debía haberme enviado aquella fotografía. Después me pidió que borrara la conversación y que no volviera a responder. Aquello me hizo sospechar todavía más, porque si simplemente se había equivocado de número, no entendía por qué estaba tan preocupada por lo que yo pudiera haber visto. Aún así decidí no insistir y dejé el teléfono encima de la mesa. Unas horas después recibí otro mensaje, esta vez desde un número diferente. La persona que escribía decía llamarse Laura y me preguntaba si había recibido una fotografía por error. Le dije que sí y le expliqué exactamente lo que había visto. Me respondió que aquello no tenía ninguna importancia y que se trataba de un asunto privado relacionado con una compra de un vehículo. Yo no tenía ningún motivo para desconfiar de aquella explicación, así que le dije que no se preocupara y que borraría la imagen. Sin embargo, antes de hacerlo me fijé en un detalle que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. En la fotografía aparecía el nombre de una empresa que conocía porque se encontraba cerca de mi ciudad. También aparecía un número de cuenta y una matrícula parcialmente visible. No sabía qué significaba todo aquello, pero decidí conservar la imagen por si posteriormente necesitaba demostrar que realmente me había llegado por error. Al día siguiente recibí un nuevo mensaje. Esta vez decía, ¿has hablado con alguien? Le respondí que no. La persona tardó varios minutos en contestar y después escribió que todo estaba solucionado y que no volviera a preocuparme. Aquello fue lo que realmente me hizo sospechar. Si todo estaba solucionado, ¿por qué necesitaba saber si yo había hablado con alguien? Decidí buscar en internet el nombre de la empresa que aparecía en la fotografía y descubrí que había varias personas que habían denunciado problemas relacionados con ella. No se trataba exactamente de la misma situación, pero había comentarios de clientes que aseguraban haber pagado dinero por vehículos que nunca habían recibido, y otros que hablaban de supuestas gestiones administrativas que después resultaban no existir. Pensé que podía tratarse simplemente de una empresa con malas opiniones,
pero entonces recordé la matrícula que aparecía parcialmente en la fotografía. La busqué y encontré algo que me dejó bastante sorprendido. El vehículo había sido denunciado como robado meses antes. En aquel momento dejé de pensar que había recibido un simple mensaje equivocado. Guardé todas las conversaciones, las fotografías y los números de teléfono y acudí a la policía para explicar lo ocurrido. Les enseñé la imagen y les expliqué que había recibido los mensajes por accidente. Los agentes revisaron la información y me preguntaron si había recibido alguna petición de dinero o si alguien había intentado convencerme para que participara en la conversación. Les dije que no. Uno de ellos me explicó que, por lo que aparecía en la fotografía, podía tratarse de una estafa relacionada con vehículos robados y documentos falsificados, pero que necesitaban investigar antes de sacar conclusiones. Durante los días siguientes continué recibiendo mensajes. La persona que me había escrito inicialmente comenzó a preguntarme si había entregado la fotografía a la policía. Yo no respondí y seguí las instrucciones de los agentes, que querían conservar la conversación para identificar a las personas implicadas. Después recibí una llamada desde un número oculto. Una voz masculina me preguntó directamente si había visto los documentos. Le dije que no sabía de qué estaba hablando y colgué. La policía decidió entonces investigar los números de teléfono y descubrió que algunos estaban relacionados con personas que ya habían sido investigadas anteriormente por estafas y falsificación de documentación. Pero lo más importante apareció cuando localizaron al propietario del vehículo, cuya matrícula aparecía en la fotografía. El hombre llevaba meses intentando recuperar su coche después de haber sido víctima de una estafa. Según explicó a los investigadores, alguien había utilizado sus datos para vender el vehículo a otra persona y después había intentado cobrar dinero por recuperarlo. La fotografía que yo había recibido por error mostraba precisamente una de esas negociaciones. La investigación reveló que varias personas habían creado una estructura para localizar vehículos que podían ser revendidos utilizando documentación falsa. En algunos casos conseguían coches legalmente y posteriormente manipulaban los documentos para venderlos a terceros. En otros, utilizaban vehículos robados y exigían dinero a sus propietarios originales con la excusa de que podían ayudarles a recuperarlos. El mensaje que me había llegado accidentalmente pertenecía a una de esas conversaciones. La persona que lo había enviado no era la víctima. Era una de las personas que estaba intentando organizar el pago. La policía consiguió identificarla gracias a los datos que había dejado en aquella conversación y posteriormente localizaron a otras personas relacionadas con el grupo. Cuando registraron varios domicilios encontraron documentos falsificados, teléfonos utilizados exclusivamente para contactar con víctimas y fotografías de diferentes vehículos. También encontraron conversaciones en las que hablaban de otros propietarios a los que habían intentado convencer para pagar dinero por recuperar sus propios coches. La fotografía que me habían enviado por error terminó convirtiéndose en una de las pruebas que ayudaron a reconstruir cómo funcionaba la estafa. Yo tuve que declarar y entregar mi teléfono durante unas horas para que los investigadores pudieran extraer la conversación completa, aunque nunca llegué a conocer personalmente a ninguna de las personas implicadas. Después de las detenciones recibí un último mensaje desde uno de aquellos números. Solamente decía: «Ahora entiendo por qué no debí enviártelo». No respondí. Los responsables terminaron siendo procesados por diferentes delitos relacionados con estafas, falsificación y receptación de vehículos, y varias víctimas pudieron recuperar parte del dinero que habían perdido durante el proceso. Durante mucho tiempo pensé en lo extraño que había sido todo. Si aquella persona hubiera escrito el número correcto, yo jamás habría visto aquella fotografía y probablemente nunca habría sabido que existía aquella investigación. El mensaje había llegado a mi teléfono completamente por accidente, pero contenía información que permitió relacionar a varias personas con una misma operación. Y lo más inquietante es que, al principio, yo solamente había querido contestar a alguien que se había equivocado de número. Una cifra equivocada hizo que un mensaje llegara a la persona equivocada, y aquella equivocación terminó sacando a la luz una estafa que llevaba meses funcionando. Historia 2. El mensaje que me hizo descubrir una doble vida. Me llamo Natalia, tengo 31 años, y durante mucho tiempo pensé que el mensaje que recibí aquella noche había sido simplemente una equivocación sin importancia. Era viernes y acababa de llegar a casa después de trabajar cuando mi teléfono vibró. El número no estaba guardado y el mensaje decía que mañana a las 8 no podía faltar nadie y que tenían que asegurarse de que ella no sospechara absolutamente nada.
Respondí que se habían equivocado de número y esperé que la persona simplemente pidiera disculpas, pero unos minutos después recibí otro mensaje preguntándome quién era y por qué tenía ese teléfono. Le expliqué que probablemente había confundido una cifra y que no conocía a la persona a la que buscaba. Después de varios minutos sin respuesta, pensé que el asunto había terminado. A la mañana siguiente, sin embargo, recibí otro mensaje del mismo número. Esta vez decía que necesitaban hablar conmigo porque había ocurrido un problema y que por favor no enseñara aquellos mensajes a nadie. Aquello me pareció demasiado extraño para tratarse de una simple equivocación, así que pregunté quién era y por qué estaba tan preocupado por una conversación que supuestamente había enviado al número equivocado. La respuesta tardó bastante en llegar y finalmente me dijeron que habían confundido el teléfono de una persona llamada Laura con el mío y que no debía preocuparme porque todo estaba relacionado con una fiesta sorpresa. La explicación parecía bastante razonable, así que decidí olvidarme del asunto. El problema fue que aquella misma tarde recibí una fotografía que claramente no estaba destinada a mí. En ella aparecía una mesa preparada para una celebración, varias personas, y en el centro un hombre al que reconocí inmediatamente. Era mi novio. Me quedé mirando la fotografía durante varios segundos porque no entendía qué hacía él allí. En aquel momento llevábamos casi 5 años juntos y yo conocía bastante bien a sus amigos, así que me pareció extraño que estuviera participando en una celebración de la que yo no sabía absolutamente nada. Le pregunté a la persona que había enviado la fotografía qué estaba ocurriendo y me respondió que había vuelto a equivocarse de número. Pero esta vez había algo que no encajaba. La fotografía no parecía una fiesta sorpresa para mí. En una esquina de la mesa había una tarjeta con un nombre diferente al mío. Le pregunté quién era aquella mujer y la respuesta fue inmediata. ¿No eres Laura? Le dije que no. Durante unos minutos no recibí ninguna respuesta y después comenzaron a llegar mensajes uno detrás de otro. La persona me preguntó si conocía al hombre de la fotografía y si sabía que llevaba varios meses utilizando otro número de teléfono. Yo no sabía qué contestar. Llamé a mi novio y le pregunté dónde estaba. Me dijo que estaba trabajando. Le pregunté si estaba seguro. Me respondió que sí. No quise decirle que acababa de verlo en una fotografía tomada aparentemente ese mismo día. Esperé. Unos minutos después recibí otra fotografía. Esta vez aparecía mi novio sentado en un restaurante junto a la misma mujer cuyo nombre aparecía en la tarjeta. En ese momento comprendí que aquello no tenía nada que ver con una fiesta sorpresa. La persona que me había escrito por error finalmente decidió contarme lo que sabía. Me explicó que era amiga de aquella mujer y que habían organizado una pequeña celebración porque ella acababa de comprometerse. Su amiga había creado un grupo de conversación para organizarlo todo y había enviado por error algunos mensajes a mi número porque había guardado mal uno de los contactos. Pero había descubierto algo mientras preparaban la celebración. El hombre que aparecía en las fotografías no era el novio de Laura. Era mi novio. Y Laura creía que estaba saliendo con él desde hacía casi un año. Al principio pensé que se trataba de una confusión de personas, pero la amiga comenzó a enviarme más fotografías. En algunas aparecía mi novio con Laura en diferentes lugares y en otras estaban acompañados por amigos que yo conocía perfectamente. Lo más difícil de aceptar fue descubrir que no había sido una relación reciente. Las fotografías demostraban que había estado viéndola durante meses. Yo seguía viviendo con él y pensaba que nuestra relación era completamente normal. La amiga de Laura me pidió que no contactara todavía con él porque quería hablar primero con ella y asegurarse de que todo lo que habían descubierto era cierto. Yo acepté y pasé aquella noche completamente despierta, intentando entender cómo era posible que una persona pudiera mantener dos relaciones paralelas durante tanto tiempo sin que ninguna de las dos mujeres lo supiera. A la mañana siguiente quedé con Laura. Nos conocimos en una cafetería y durante varias horas comparamos todo lo que sabíamos. Descubrimos que mi novio había creado dos versiones completamente diferentes de su vida. Conmigo decía trabajar determinados fines de semana y utilizaba esas horas para verla a ella. A ella le había dicho que yo era una antigua compañera de piso, con la que mantenía contacto únicamente por cuestiones económicas. Incluso había comprado regalos idénticos para las dos en diferentes ocasiones y había aprendido a mantener separadas sus redes sociales para evitar que alguna descubriera fotografías de la otra. Pero había cometido un error. Había utilizado el mismo número de teléfono en una conversación relacionada con la fiesta de compromiso de Laura. La persona que había organizado el grupo había enviado accidentalmente un mensaje a mi teléfono. Ese error había descubierto toda la mentira.
Cuando finalmente lo confrontamos, negó absolutamente todo durante los primeros minutos. Después, cuando le enseñamos las fotografías y las conversaciones, dejó de intentar explicarlo y admitió que llevaba casi un año manteniendo ambas relaciones. Laura rompió inmediatamente con él y yo hice lo mismo. Pero la historia todavía tenía una parte que ninguna de las dos conocía. Durante las semanas siguientes descubrimos que también había utilizado diferentes versiones de su vida con otras personas. No había otra relación sentimental confirmada, pero sí había mentido sobre su trabajo, sus horarios y algunas deudas que tenía. La doble vida no se había limitado a tener dos parejas. Había construido dos identidades diferentes y mantenía ambas funcionando al mismo tiempo. Laura y yo nunca volvimos a tener relación con él, aunque seguimos hablando durante algunos meses porque, después de descubrir algo así juntas, era difícil no sentir que habíamos pasado por exactamente la misma pesadilla. Y todo comenzó con un mensaje que ni siquiera estaba destinado a mí. Durante mucho tiempo tuve guardada aquella primera conversación en mi teléfono. No porque quisiera recordar lo ocurrido, sino porque cada vez que la leía me resultaba increíble pensar que una persona pudiera vivir dos vidas durante tanto tiempo y que todo terminara descubriéndose por un simple error al escribir un número. Un mensaje enviado al teléfono equivocado terminó revelando que el hombre que yo creía conocer llevaba casi un año viviendo una vida completamente diferente a mis espaldas. Historia 3. El mensaje que llegó desde el teléfono de mi hermano. Me llamo Daniel, tengo 29 años. Y todavía recuerdo perfectamente la noche en la que recibí aquel mensaje porque, aunque al principio pensé que simplemente alguien se había equivocado de número, terminó haciéndome descubrir algo que llevaba meses ocurriendo sin que nadie de mi familia se diera cuenta. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando mi teléfono recibió un mensaje de un número desconocido que decía: «Ya está todo preparado, pero tienes que venir solo y no se lo cuentes a nadie». Pensé que probablemente se trataba de una persona que había escrito mal el número, así que respondí explicándole que se había equivocado. La respuesta llegó casi inmediatamente y decía: «¿No eres David?». Le dije que no, que se había confundido, y la persona dejó de escribir. No le di más importancia hasta que, unos 20 minutos después, recibí otro mensaje del mismo número. Esta vez decía: «Entonces, ¿por qué tiene su teléfono?». Aquello me pareció extraño, así que le pregunté a quién buscaba exactamente. La persona tardó varios minutos en responder y finalmente escribió el nombre de mi hermano. Me quedé mirando la pantalla porque mi hermano se llamaba David. Le pregunté quién era y cómo conocía a mi hermano, pero dejó de responder. Intenté llamarlo y el teléfono aparecía apagado. Pensé que quizá estaba durmiendo, así que tampoco quise preocuparme demasiado, pero al día siguiente, cuando fui a verlo, me contó que aquella noche había perdido el teléfono durante unas horas. Le pregunté dónde lo había perdido. Me dijo que probablemente se le había caído cuando salió con unos amigos. Entonces le enseñé los mensajes. Cuando leyó la conversación se quedó completamente serio. Me explicó que no conocía aquel número y que jamás había hablado con esa persona. Pensé que simplemente alguien había encontrado su teléfono y estaba intentando hacerse pasar por él, así que decidimos cambiar las contraseñas y bloquear el número. Durante unos días no ocurrió nada más, hasta que recibí otro mensaje. Esta vez decía: «David me dijo que tú sabías dónde estaba». Le respondí que no sabía de qué hablaba y que dejara de escribir. La persona contestó que necesitaba recuperar algo que mi hermano tenía y que si no se lo entregaba iba a tener problemas. Aquello empezó a preocuparme de verdad. Hablé nuevamente con mi hermano y le pregunté si había algún motivo por el que alguien pudiera estar buscándolo. Me aseguró que no, pero admitió que llevaba unas semanas recibiendo llamadas extrañas desde números desconocidos. Él había pensado que se trataba de publicidad y nunca les había prestado atención. Decidimos acudir a la policía. Los agentes revisaron los mensajes y nos preguntaron si mi hermano había perdido el teléfono anteriormente. Él recordó entonces que aproximadamente un mes antes había dejado el móvil encima de una mesa en un bar durante unos minutos. Cuando regresó seguía allí, así que nunca pensó que alguien pudiera haberlo manipulado. La policía comprobó el dispositivo y descubrió que, durante aquellos minutos, alguien había conectado un pequeño dispositivo al teléfono y había conseguido acceder a parte de su información. Eso explicaba cómo habían conseguido algunos datos personales. Pero todavía no sabíamos qué buscaban. Los investigadores analizaron los mensajes y descubrieron que las personas que contactaban conmigo parecían estar convencidas de que mi hermano tenía algo que les pertenecía.
También aparecían referencias a una dirección y a una fecha concreta. La dirección correspondía a un antiguo almacén que mi hermano había alquilado varios años antes para guardar muebles. Cuando le preguntamos por aquel lugar, recordó que todavía conservaba una llave porque nunca había devuelto una copia. Los agentes le recomendaron que no fuera allí solo. Al día siguiente acudimos acompañados por la policía. El almacén llevaba meses vacío y aparentemente no había nada importante en su interior, pero al revisar una de las habitaciones encontramos una caja de cartón escondida detrás de unos muebles. Mi hermano aseguró que aquella caja no era suya. Dentro había varios teléfonos antiguos, documentos de diferentes personas y sobres con dinero. La policía se hizo cargo inmediatamente de todo. Durante la investigación descubrieron que el almacén había sido utilizado por varias personas relacionadas con una estafa. Utilizaban identidades y documentos de terceros para abrir cuentas, comprar productos y realizar operaciones fraudulentas. El almacén había servido como lugar temporal para guardar parte de ese material. Mi hermano había alquilado aquel espacio años atrás a una empresa que posteriormente había desaparecido. Al parecer, después de marcharse, algunas personas habían continuado utilizando el lugar sin que él lo supiera. El problema fue que uno de los teléfonos encontrados pertenecía a una persona relacionada directamente con la investigación. Por eso alguien pensaba que mi hermano seguía teniendo acceso al almacén y que había encontrado la caja. Las personas que me escribían querían recuperarla antes de que la policía descubriera su existencia. Cuando los investigadores revisaron los teléfonos, encontraron conversaciones que demostraban que habían estado buscando a mi hermano durante semanas. También descubrieron que habían obtenido información de sus redes sociales y habían intentado averiguar dónde vivía. Aquello explicaba por qué habían contactado conmigo. Habían encontrado mi número porque aparecía como contacto frecuente en el teléfono de mi hermano. Mi hermano quedó completamente desvinculado de la investigación después de demostrar que no sabía nada de aquella actividad. Yo, por mi parte, tardé bastante tiempo en volver a responder tranquilamente a un número desconocido, porque durante varios días había pensado que alguien se había equivocado de teléfono. Después descubrí que aquella persona no se había equivocado. Había encontrado mi número buscando a mi hermano, y un simple mensaje enviado a la persona equivocada terminó llevando a la policía hasta una caja que llevaba meses escondida. Historia 4. El mensaje que destapó una falsa identidad. Me llamo Patricia, tengo 36 años, y nunca pensé que responder a un mensaje enviado por error terminaría haciéndome descubrir que una persona que conocía desde hacía años estaba utilizando una identidad que no era la suya. Todo empezó un martes por la tarde, cuando recibí un mensaje de un número desconocido que decía: «No puedo seguir haciendo esto, tienes que decírselo antes de que sea demasiado tarde». Pensé que se habían equivocado de número y respondí simplemente que no sabía quién era. La persona contestó casi inmediatamente preguntándome si era Marta. Le dije que no y que probablemente había escrito mal una cifra, pero entonces me preguntó si conocía a un hombre llamado Javier. Ese nombre sí me resultaba familiar, porque era un antiguo compañero de trabajo con el que había mantenido bastante contacto durante varios años. Le pregunté qué quería de Javier y la persona me respondió que necesitaba localizarlo urgentemente porque había descubierto algo relacionado con su identidad. Aquella frase me pareció extraña, pero pensé que quizás se trataba de un problema personal entre ellos. Le expliqué que no sabía dónde estaba Javier y que no podía ayudarle, pero entonces me llegó una fotografía en la que aparecía él junto a otra persona. Debajo de la fotografía había una fecha y un nombre que no reconocía. Le pregunté quién era aquella persona. No obtuve respuesta. Durante unos minutos pensé en borrar la conversación, pero entonces recibí otro mensaje en el que me preguntaban si Javier seguía trabajando en la misma empresa. Eso me hizo sospechar. Le dije que no entendía por qué me preguntaba tantas cosas sobre alguien que supuestamente había contactado por error. La respuesta fue que habían encontrado mi número entre los contactos de Javier y que necesitaban comprobar si realmente estaba hablando con la persona correcta. Le expliqué que conocía a Javier desde hacía años y que si tenía algún problema con él podía intentar ponerlos en contacto. La persona me respondió algo que me dejó completamente desconcertada. Ese no es su verdadero nombre. Pensé que podía tratarse de una acusación absurda y decidí no continuar la conversación.
Sin embargo, antes de bloquear el número recibí una fotografía de un documento de identidad. La fotografía estaba parcialmente borrosa, pero pude reconocer perfectamente el rostro. Era Javier. El nombre del documento era diferente. También aparecía una fecha de nacimiento distinta a la que yo conocía. Pensé que podía tratarse de un documento falso, así que no sabía qué creer. Al día siguiente, cuando vi a Javier en el trabajo, decidí preguntarle directamente si alguna vez había utilizado otro nombre. Se quedó completamente serio. Me preguntó por qué quería saberlo. Le expliqué lo del mensaje y la fotografía. Durante unos segundos no dijo nada. Después me pidió que no volviera a hablar con aquella persona. Aquella reacción me hizo sospechar todavía más. Le pregunté si estaba metido en algún problema y me aseguró que no, pero evitó responder a mis preguntas. Ese mismo día recibí otro mensaje del desconocido en el que me pedía que no le contara a Javier que habíamos hablado. Me explicó que llevaba varios meses intentando localizar a una persona que había desaparecido después de cometer una serie de fraudes utilizando una identidad falsa y que existían razones para pensar que había comenzado una nueva vida utilizando documentación perteneciente a otra persona. Yo seguía sin estar convencida de que aquello tuviera relación con Javier, hasta que me enviaron una fotografía antigua. En ella aparecía el mismo hombre, pero unos 10 años más joven. Y junto a él aparecía otra persona que yo conocía perfectamente. Era Javier. La persona que me había contactado finalmente me explicó que estaban investigando una serie de operaciones fraudulentas y que habían descubierto que un hombre había utilizado durante años la identidad de otra persona. El problema era que necesitaban localizarlo porque había desaparecido antes de que terminara la investigación. La identidad que utilizaba pertenecía a un hombre que había fallecido varios años atrás. Por eso los datos de Javier no coincidían con los documentos antiguos. Yo estaba completamente confundida porque Javier llevaba años trabajando con nosotros, tenía una vida aparentemente normal y nunca había hecho nada que me hiciera pensar que escondía algo semejante. Decidí no confrontarlo nuevamente y entregué las conversaciones a la policía. Los investigadores comprobaron los datos y descubrieron que efectivamente existía una investigación antigua relacionada con una persona cuyo rostro coincidía con el de Javier. Lo más sorprendente fue que su nombre actual tampoco era el verdadero. Había utilizado diferentes identidades durante años. La investigación permitió descubrir que había cambiado de ciudad varias veces y que había utilizado documentación perteneciente a otras personas para conseguir empleos, abrir cuentas y alquilar viviendas. No estaba utilizando una identidad falsa simplemente para ocultar un delito concreto. Había construido prácticamente toda su vida adulta sobre datos que pertenecían a otras personas. La policía consiguió localizarlo y después de revisar sus antecedentes, descubrieron que estaba relacionado con varias estafas cometidas años atrás. Javier fue detenido y posteriormente se confirmó que había utilizado diferentes nombres durante más de una década. Yo tuve que declarar porque había trabajado con él durante años y podía aportar información sobre la identidad que utilizaba en aquella época. La persona que me había enviado el primer mensaje resultó ser alguien relacionado con una de las víctimas, que llevaba mucho tiempo intentando descubrir dónde se encontraba. Después de la investigación, nunca volví a tener contacto con Javier. Durante meses pensé en aquella primera frase que había recibido. No puedo seguir haciendo esto. Tienes que decírselo antes de que sea demasiado tarde. Al principio creí que era simplemente un mensaje enviado al número equivocado. Pero aquella equivocación terminó revelando algo que nadie de nuestro entorno había imaginado. Durante años habíamos conocido a Javier por un nombre que ni siquiera le pertenecía. Historia 5. El mensaje que llegó después de la desaparición. Me llamo Laura, tengo 30 años y nunca olvidaré el mensaje que recibí una noche de enero porque en aquel momento no tenía ninguna razón para pensar que pudiera estar relacionado con algo grave. Estaba en casa viendo una serie cuando recibí un mensaje de un número desconocido que decía: «Estoy llegando, pero por favor no le digas a nadie que estoy aquí». Pensé que se habían equivocado de número y respondí explicándolo, pero la persona tardó varios minutos en contestar y simplemente escribió: «¿No eres Ana?». Le dije que no conocía a ninguna Ana y que seguramente había confundido una cifra. Después me pidió disculpas y pensé que aquello había terminado, pero unos minutos más tarde volvió a escribir para preguntarme si podía ayudarla a contactar con alguien llamado Miguel. Le respondí que no conocía a ningún Miguel y que no entendía por qué seguía escribiéndome si ya sabía que se había equivocado de número. Entonces me contestó que necesitaba localizarlo urgentemente porque llevaba varios días sin poder contactar con él. Me explicó que había intentado llamarlo y escribirle, pero su teléfono permanecía apagado.
Aquello me pareció extraño, aunque seguía pensando que simplemente había confundido los números de dos personas. Antes de terminar la conversación recibí una fotografía. En ella aparecía un hombre sentado dentro de un coche. No conocía a aquel hombre. Le pregunté quién era y me respondió que era Miguel. Después escribió: si lo ves, dile que Ana está bien. No entendí absolutamente nada. Le pregunté quién era Ana y por qué necesitaba que Miguel supiera que estaba bien. La respuesta tardó bastante y finalmente recibí un mensaje que decía que no podía explicármelo por teléfono porque no sabía quién podía estar escuchando. En ese momento decidí bloquear el número. Sin embargo, antes de hacerlo recibí un último mensaje: no llames a la policía. Aquello fue precisamente lo que hizo que cambiara de opinión. Guardé toda la conversación y acudí a una comisaría para explicar lo ocurrido. Enseñé la fotografía y los mensajes, y los agentes comenzaron a comprobar los nombres que aparecían en la conversación. Entonces descubrimos algo que hizo que aquella equivocación dejara de parecer casual. Una mujer llamada Ana había desaparecido 4 días antes. Su familia había denunciado su desaparición y su fotografía había aparecido en medios locales. El hombre de la fotografía era su pareja. Miguel. La policía me preguntó si había recibido más mensajes después de bloquear el número. Les expliqué que no. Los agentes me pidieron que mantuviera el teléfono disponible por si aquella persona volvía a contactar conmigo. 2 días después llegó otro mensaje. ¿Has hablado con alguien? No respondí. La policía comenzó a seguir la conversación y me pidió que no hiciera nada por mi cuenta. Unas horas más tarde recibí una fotografía diferente. Esta vez aparecía Ana. Estaba sentada en una habitación que no reconocía. Parecía estar bien, pero la fotografía no permitía saber dónde estaba ni quién la había tomado. La persona que me escribía aseguró que Ana estaba allí por voluntad propia y que no quería que nadie supiera dónde se encontraba. La policía comenzó a investigar el origen de la fotografía y consiguió determinar que había sido tomada recientemente. También descubrieron que el número desde el que me escribían había sido utilizado anteriormente por varias personas y que había sido activado pocos días antes de la desaparición. Mientras tanto, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos conocidos de Ana y descubrieron que había estado hablando con varias personas sobre problemas que tenía con Miguel. La situación se complicó cuando apareció una segunda persona que aseguró haber recibido mensajes similares. Era una amiga de Ana. Ella había recibido un mensaje días antes preguntándole si sabía dónde estaba Miguel. La policía comparó ambas conversaciones y descubrió que algunas frases eran exactamente iguales. Eso permitió determinar que alguien estaba intentando averiguar qué información tenían las personas cercanas a Ana y Miguel. Los investigadores comenzaron a sospechar que la persona que me escribía no era Ana. También descubrieron que las fotografías habían sido tomadas por otra persona. Finalmente consiguieron localizar el lugar donde había sido tomada una de ellas. Era una vivienda alquilada temporalmente a nombre de una tercera persona. Cuando registraron el inmueble encontraron objetos personales de Ana y varias tarjetas de memoria. Ana no estaba allí, pero las fotografías y los mensajes permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. La investigación reveló que Ana había decidido abandonar temporalmente su ciudad después de descubrir que Miguel tenía importantes problemas económicos y había utilizado datos personales de varias personas para conseguir préstamos y realizar compras. Ella había descubierto la situación y había amenazado con denunciarlo. Miguel, al enterarse, intentó convencerla de que no dijera nada. Finalmente, Ana se marchó y pidió ayuda a una persona de confianza, que fue quien comenzó a enviar los mensajes para intentar averiguar si Miguel estaba buscando localizarla. El problema fue que esa persona tenía guardado mi número antiguo en lugar del de Ana. Por eso el primer mensaje llegó a mí. La policía consiguió localizar finalmente a Ana en otra ciudad. Estaba a salvo y había decidido desaparecer temporalmente porque tenía miedo de que Miguel la encontrara. Miguel fue detenido posteriormente por delitos relacionados con fraude y utilización ilícita de datos personales. La persona que me había enviado los mensajes también tuvo que declarar para explicar por qué había intentado localizar a Miguel y por qué había utilizado un número que no era suyo. Yo nunca llegué a conocer personalmente a Ana. Sin embargo, durante bastante tiempo conservé aquella primera conversación en mi teléfono, porque todavía me costaba creer que un simple número equivocado hubiera terminado conectándome con una desaparición. Si aquella persona hubiera escrito correctamente el número de Ana, yo jamás habría visto aquella fotografía ni habría acudido a la policía.
y probablemente nunca habría sabido que detrás de aquel mensaje aparentemente inocente había una mujer intentando mantenerse escondida mientras varias personas trataban de averiguar dónde estaba. Todo empezó con un mensaje enviado al número equivocado, pero aquella equivocación terminó ayudando a encontrar a una persona que llevaba días intentando desaparecer. Historia 6. El mensaje que reveló un robo en su propia familia. Me llamo Roberto, tengo 42 años, y nunca habría imaginado que un mensaje enviado por error terminaría enfrentándome a una situación que llevaba varios años ocurriendo dentro de mi propia familia. Todo comenzó una mañana de domingo, cuando recibí un mensaje de un número que no tenía guardado y que decía: ya he encontrado las joyas, pero todavía no sé dónde esconderlas. Pensé que se habían equivocado de número y respondí que no conocía a la persona que estaba buscando. La respuesta llegó unos segundos después y decía: ¿no eres Carlos? Le expliqué que no y que seguramente había confundido una cifra, pero la persona no volvió a responder. Durante el resto del día no pensé demasiado en aquello, hasta que por la noche recibí otro mensaje del mismo número. Esta vez decía: por favor, no le digas a nadie que te he escrito. Aquello me pareció bastante extraño, pero decidí no contestar. Al día siguiente recibí una fotografía de una pequeña caja abierta encima de una mesa. Dentro había varias joyas y unos documentos antiguos. No reconocí inmediatamente nada de aquello, pero cuando amplié la fotografía vi un colgante que me resultaba familiar. Era de mi abuela. Mi abuela había fallecido hacía casi 3 años y después de su muerte algunas de sus pertenencias habían desaparecido. Mi familia siempre había pensado que probablemente se habían perdido durante la mudanza de su casa, así que nunca llegamos a investigar demasiado. Sin embargo, aquel colgante era muy particular porque mi abuela siempre lo llevaba puesto, y yo recordaba perfectamente que había desaparecido después de su fallecimiento. Le pregunté a la persona que me había enviado la fotografía dónde había encontrado aquella joya. Me respondió: en casa de Carlos. Ese nombre volvió a aparecer. Carlos era mi primo. En ese momento dejé de pensar que aquello podía ser una simple equivocación. Le pregunté quién era y cómo conocía a mi primo. La persona me explicó que había comprado algunos objetos de segunda mano y que una de las cajas contenía varias joyas y documentos que parecían proceder de una misma familia. Según decía, había encontrado mi número entre unos papeles que estaban dentro de la caja y pensó que yo podía ser la persona que estaba buscando. Aquello no tenía demasiado sentido, así que le pedí fotografías de los documentos. Me envió varias. Entre ellos había una copia antigua del testamento de mi abuela y algunos papeles relacionados con una cuenta bancaria. La persona me explicó que había comprado la caja a Carlos unas semanas antes. Me quedé completamente bloqueado. Mi primo había estado vendiendo objetos pertenecientes a mi abuela sin que nadie de la familia lo supiera. No quise acusarlo inmediatamente, así que hablé con mi padre y le pregunté si recordaba qué objetos habían desaparecido después de la muerte de mi abuela. Cuando empezó a enumerarlos, descubrimos que muchas de las cosas que faltaban coincidían con las fotografías que me habían enviado. Decidimos hablar con Carlos. Al principio negó haber vendido nada. Cuando le enseñamos las fotografías, cambió su versión y reconoció que había vendido algunas pertenencias, pero aseguró que las había encontrado abandonadas en una habitación de la antigua casa de mi abuela y que pensaba que nadie las quería. No nos convenció. Mi padre revisó los documentos de la herencia y descubrió que varias joyas estaban específicamente mencionadas en el testamento. Aquello significaba que no eran objetos abandonados. Legalmente pertenecían a determinados miembros de la familia. La persona que me había enviado el mensaje finalmente nos explicó cómo había conseguido todo aquello. Había comprado varias cajas a Carlos durante meses porque él aseguraba que procedían de una vivienda que estaba vaciando. Nunca imaginó que algunos de los objetos pudieran tener un propietario legítimo. Cuando se dio cuenta de lo que había comprado, buscó información sobre los nombres que aparecían en los documentos y encontró mi número. La policía recibió toda la información y comenzó a investigar. Descubrieron que Carlos no había vendido solamente las joyas de mi abuela. Durante meses había estado sacando objetos de la vivienda y vendiéndolos por internet. Había utilizado diferentes perfiles y había intentado evitar que los compradores supieran de dónde procedían. Incluso había vendido fotografías familiares, documentos antiguos y objetos que no tenían prácticamente valor económico, pero que para nosotros eran recuerdos irreemplazables. Finalmente admitió los hechos.
Explicó que al principio había comenzado vendiendo algunas cosas porque tenía problemas económicos, pero después descubrió que podía obtener dinero fácilmente y continuó haciéndolo. Varias de las personas que habían comprado los objetos colaboraron con la investigación y devolvieron parte de ellos. Algunas joyas pudieron recuperarse, otras ya habían sido revendidas y nunca volvieron a aparecer. El colgante de mi abuela sí conseguimos recuperarlo. Cuando me lo entregaron, lo tuve en la mano durante unos segundos y recordé perfectamente cómo lo llevaba ella. Nunca pensé que volvería a verlo, y mucho menos que lo recuperaría gracias a un mensaje que alguien había enviado al número equivocado. Lo más extraño de toda aquella historia es que la persona que compró las joyas nunca había tenido intención de descubrir nada. Simplemente recibió una caja que no sabía que escondía objetos robados y buscó el número de una persona que aparecía en uno de los documentos. Se equivocó de número. Y ese pequeño error terminó descubriendo lo que estaba haciendo alguien de mi propia familia desde hacía meses. Si aquel mensaje hubiera llegado al teléfono correcto, probablemente las joyas de mi abuela habrían seguido pasando de una persona a otra y nosotros jamás habríamos sabido dónde estaban. Historia 7. El mensaje que destapa una mentira de años. Me llamo Andrea, tengo 35 años y durante mucho tiempo pensé que el mensaje que recibí aquella tarde simplemente había llegado a mi teléfono por equivocación. Estaba en el trabajo cuando un número desconocido me escribió preguntando si ya había conseguido los documentos y si podía entregarlos antes del viernes. Le respondí que se había equivocado de persona, pero unos segundos después me contestó preguntando si yo era Mónica. Le dije que no y pensé que la conversación terminaría ahí, pero entonces me preguntó si conocía a un hombre llamado Ernesto. Ese nombre me resultó familiar porque era el propietario de la pequeña gestoría donde llevaba trabajando casi 8 años. Le expliqué que sí lo conocía y que trabajaba para él, pero que no sabía quién era la persona que me estaba escribiendo. Entonces recibí un mensaje que decía que necesitaba hablar conmigo porque llevaba varios meses intentando descubrir qué estaba haciendo Ernesto con unos documentos que habían desaparecido. Pensé que podía tratarse de un cliente enfadado. Le pregunté qué documentos eran. La respuesta me dejó bastante preocupada porque mencionaba unos contratos que yo había visto personalmente en la gestoría. La persona me explicó que algunos documentos relacionados con varias propiedades habían desaparecido de diferentes expedientes y que sospechaba que alguien estaba utilizando copias para realizar operaciones sin autorización. Le pregunté cómo había conseguido mi número y me dijo que lo había encontrado entre los contactos de Ernesto. No quise seguir hablando con aquella persona porque no sabía si podía tratarse de una acusación falsa contra mi jefe, así que terminé la conversación. Pero al día siguiente ocurrió algo extraño. Ernesto me pidió que buscara un expediente concreto y me dijo que, si encontraba determinados documentos, no los escaneara ni hiciera copias porque eran papeles antiguos que ya no tenían ninguna utilidad. Me pareció una petición extraña porque precisamente aquellos documentos eran necesarios para cerrar una operación. Cuando abrí el expediente descubrí que faltaban varias páginas. Le pregunté a Ernesto dónde estaban. Me dijo que probablemente las había retirado el cliente. No me convenció. Aquella misma noche recibí otro mensaje del número desconocido. Ahora sabes que no me estaba inventando nada. Le pregunté quién era y finalmente me explicó que era una mujer que había descubierto que una propiedad perteneciente a su padre había sido transferida a otra persona utilizando documentos falsificados. Llevaba meses intentando averiguar quién había preparado aquellos papeles y había encontrado varias conexiones con la gestoría. Me envió fotografías de algunos documentos. Reconocí inmediatamente el formato de los contratos porque eran prácticamente idénticos a los que utilizábamos en la oficina. Decidí guardar las pruebas y no decirle nada a Ernesto. Durante los días siguientes empecé a fijarme en algunas cosas que antes nunca había considerado importantes. Ernesto tenía una habitación en la gestoría a la que solamente él tenía acceso y en ocasiones recibía clientes fuera del horario habitual. También había expedientes que desaparecían durante unos días y después regresaban a sus archivadores sin que nadie supiera quién los había movido. Entonces descubrí algo todavía más preocupante. Uno de los documentos que faltaban en un expediente aparecía registrado en el ordenador con una fecha de modificación posterior a la que figuraba en el propio documento. Eso significaba que alguien había manipulado el archivo digital después de haberlo firmado. Copié la información y se la entregué a la policía. Los investigadores comenzaron a revisar los documentos que la mujer me había enviado y descubrieron que varias propiedades habían cambiado de titular utilizando procedimientos similares.
En algunos casos, los propietarios ni siquiera sabían que sus propiedades habían sido utilizadas en operaciones fraudulentas. La investigación se centró en Ernesto. Durante el registro de la gestoría encontraron documentos originales, copias de identificaciones y contratos relacionados con varias operaciones sospechosas. También encontraron un ordenador que contenía archivos eliminados que pudieron recuperar. La información reveló que Ernesto llevaba años utilizando documentación de clientes para preparar operaciones fraudulentas. No actuaba solo. Había otras personas que se encargaban de encontrar compradores y de presentar los documentos necesarios para completar las operaciones. Lo más sorprendente fue descubrir que algunas de las propiedades afectadas pertenecían a personas que habían acudido a la gestoría, precisamente porque confiaban en él para gestionar sus asuntos. La mujer que me había enviado el primer mensaje resultó ser una de las primeras personas que había detectado el fraude y llevaba meses intentando conseguir pruebas. Su primer mensaje había llegado a mi teléfono por error, porque había confundido mi número con el de otra trabajadora de la gestoría. Yo podría haberlo borrado. Podría haber respondido simplemente que se había equivocado y haber olvidado todo. Pero decidí preguntar. Gracias a aquella conversación, descubrí que algunas de las cosas que ocurrían en mi lugar de trabajo no eran simples errores administrativos. Ernesto fue detenido junto con varias personas relacionadas con las operaciones y posteriormente fueron investigados por diferentes delitos de estafa, falsificación y apropiación indebida. Yo dejé mi trabajo poco después. Durante mucho tiempo me pregunté cómo había podido trabajar tantos años al lado de una persona que ocultaba algo así sin darme cuenta. La respuesta era bastante sencilla. Nunca había buscado nada extraño porque confiaba en que todo lo que hacía formaba parte de su trabajo. Y precisamente por eso aquel mensaje resultó tan importante. Una persona se equivocó al escribir un número de teléfono y terminó enviándome la primera pista sobre un fraude que llevaba años ocurriendo delante de mis propios ojos. Y hasta aquí llegamos con las 7 historias de hoy. Todas comenzaron con algo aparentemente insignificante, un mensaje enviado al número equivocado. Sin embargo, detrás de algunos de ellos había estafas, engaños, secretos familiares, identidades falsas y situaciones que nadie esperaba descubrir. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Vosotros responderíais a un mensaje de un desconocido aunque supierais que probablemente se ha equivocado de número, o directamente lo ignoraríais? Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos las próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo.